Vamos a continuar entonces con lo que habíamos empezado ayer, que es la parte de pentagonales. Un poquito más para atrás. Bueno, habíamos hablado de las características electrónicas, de la deslocalización, y habíamos hablado de la sustitución electrofílica aromática. Acá hice algunos agregados. Habíamos dicho, y mejor dicho, más que decirlo, habíamos analizado el porqué de la orientación a la posición 2 como preferida. Acá tienen algo gráfico, digamos, un diagrama de energía, donde se ve quizás más claramente que con las estructuras resonantes cuáles son las dos posibilidades: la sustitución en alfa, que es la que se termina dando, y la sustitución en beta, y las energías de los estados de transición marcadas como delta H, correspondientes a la sustitución en alfa con un intermediario más estabilizado y a la sustitución en beta con un intermediario menos estabilizado. También ustedes pueden partir del heterociclo que ya contenga un sustituyente, y ese sustituyente, tal como pasa en los derivados del benceno, va a tener un efecto en la orientación de la sustitución electrofílica aromática, ¿sí? De acuerdo a las características electrónicas y a la posición que ocupe realmente ese sustituyente, si está en alfa o si está en beta, vamos a tener distintas situaciones. Son 4 situaciones en principio. En la primera de ellas tenemos un grupo atractor de electrones ejemplificado por un nitro en posición 3, ¿sí? Acá están escritas, o sea, cuando se les pregunta que predigan o que formulen el producto de la nitración, por ejemplo, del 3-nitropirrol, y que justifiquen la orientación que observan, lo que se está pidiendo es que formulen la ecuación con el producto que realmente da, y después para la justificación la idea es hacer el análisis que hicimos al principio sobre el heterociclo que no tenía ningún sustituyente, ¿sí? Plantear todos los posibles intermediarios de reacción para la sustitución en las distintas posiciones, en 2, en 4 y en 5, y en base a los criterios sobre la estabilización de estos intermediarios deficitarios en electrones, podamos predecir cuál va a predominar. Entonces, en este caso planteamos 3 intermediarios posibles. Fíjense y díganme por qué se quedan con el que se quedan. O sea, la respuesta está acá, ¿sí? Se obtiene el producto favorecido, mejor dicho, es el que proviene de la sustitución en 5. ¿Qué tenemos? 3 estructuras, 2 estructuras, 3 estructuras, ¿sí? En principio podemos pensar que va a estar entre estas dos posiciones, porque aparentemente el híbrido tiene 3 estructuras, está la carga positiva más deslocalizada, y eso va a favorecer y va a rebajar el contenido energético de ese intermediario, ¿sí? Cuando tenemos que elegir entre los dos, empezamos a buscar estructuras especialmente contribuyentes o especialmente no contribuyentes, para intentar tachar con línea de puntos alguna de ellas o indicar que hay alguna que está especialmente favorecida, ¿sí? En este caso no tenemos estructuras, digamos, estas dos son similares, no iguales por supuesto, pero similares. La carga positiva está sobre un carbono, acá la carga positiva está sobre un nitrógeno, pero tal como habíamos visto ayer, ese nitrógeno, ¿qué? ¿Cumple la regla del octeto? No cumple la regla del octeto. Cumple la regla del octeto, ¿sí? De este enlace NH vienen 2 electrones, nitrógeno, carbono, otros 2, ya van 4, 2 y 2 por el enlace doble, ¿sí? 2 por cada uno, ya sumamos 8. O sea que ese es un nitrógeno con carga positiva, pero que cumple con la regla del octeto. Es una estructura especialmente contribuyente porque en ella todos los átomos distintos de hidrógeno cumplen la regla del octeto. Bien, entonces podemos marcar una estructura especialmente contribuyente acá,
que si miramos tenemos una equivalente, no exactamente igual, pero equivalente acá. Si hacen el mismo análisis van a obtener el mismo resultado. O sea que por estructura especialmente contribuyente no viene la diferencia, ¿sí? Veamos entonces esta, donde la carga positiva está exactamente en el mismo carbono que tiene unido un grupo nitro fuertemente atractor de electrones, ¿sí? Esa estructura va a estar muy desestabilizada porque el nitro, en vez de deslocalizar la carga positiva, lo que hace es intensificarla, ¿sí? Así que bueno, esta estructura podemos tacharla con línea de puntos, lo cual significa que su contribución al híbrido total es despreciable, ¿sí? En ese caso nos quedaríamos con la que tiene 3 estructuras, ninguna de las cuales está especialmente desestabilizada. Bien. ¿Qué pasa si el sustituyente en 3 es un dador de electrones? El metoxilo es, o sea, el nitro es aceptor por efecto inductivo y mesomérico. El metoxi, ¿qué pasa por efecto inductivo? Atractor. Y por efecto mesomérico, dador y un dador fuerte, digamos, de electrones por efecto mesomérico. Y el balance entre el inductivo y mesomérico dice que el mesomérico es mayor. Lo mismo que pasaba en el anisol, ¿sí? En el metoxibenceno. Bueno, nuevamente tenemos 1, 2, 3 intermediarios posibles. Este tiene 2 estructuras, con lo cual podemos en principio pensar que va a ser el más desfavorecido, o el menos favorecido. Acá tenemos 3 estructuras, que es lo que normalmente tenemos, pero acá arriba tenemos 4 estructuras resonantes. ¿Y qué me dicen de ellas? ¿Cuáles son? Supongamos que las llamamos 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles son equivalentes? ¿La 1 se parece más a la 4 o a la 3? A la 3. ¿Sí? Son estructuras carbocatiónicas. En la estructura ya estaremos bastante familiarizados con este tipo de estructura. Tenemos que todos los átomos cumplen la regla del octeto, o sea que está particularmente favorecida. Y si miramos en esta nueva estructura, que se hace posible a través del efecto dador del metoxilo, dador de electrones por efecto mesomérico, ¿sí? Vemos que también todos los átomos cumplen con la regla del octeto, ¿sí? Si hacen la cuenta, para el oxígeno tenemos 1, 2 y 3 enlaces, 3 por 2, 6, y nos falta dibujar el otro par solitario del oxígeno, ¿sí? El oxígeno tiene 2 pares solitarios a diferencia del nitrógeno, ¿sí? Esos pares no son equivalentes, su energía no es igual, pero bueno, están, digamos. Entonces si sumamos esos 2 más los 6 que ya teníamos, tenemos los 8 necesarios. Con lo cual claramente la sustitución en 2 va a estar favorecida, ¿sí? También uno puede, sin hacer todo este desarrollo, en estos casos sencillos como el anterior y decir, bueno, el heteroátomo orienta a alfa y alfa prima, 2 y 5, por todo lo que dijimos al principio. El metoxilo en el caso del benceno orienta ¿a dónde? En el caso del benceno. Orto y para, ¿sí? Orto, ¿qué sería? La posición del carbono adyacente, acá o acá. Para no existe porque nos falta un carbono. O sea que tanto el heteroátomo como el grupo orientan, en esta posición se refuerzan las orientaciones, ¿sí? Así que sin hacer todo esto, que sí lo vamos a necesitar cuando querramos justificar lo que estamos diciendo, ya podemos tener una idea mirando los efectos y dónde esos efectos se suman. Bien, acá tenemos un caso donde no se refuerzan las orientaciones, ¿sí? Porque el heteroátomo del heterociclo va a orientar a alfa y el nitro en el benceno ¿a dónde orienta?
a meta. Meta, el equivalente de meta sería acá. ¿Sí? Entonces, bueno, sin entrar en detalles, tenemos un primer intermediario con dos estructuras, una de las cuales no es contribuyente, un segundo intermediario con dos estructuras, un tercero con tres, pero donde una de ellas no es contribuyente, y más o menos, si tachamos esta ya no lo tenemos en consideración, ¿sí? Nos olvidamos de esta, vamos a tener una carbocatiónica, igual que acá, y una con nitrógeno positivo que cumple la regla del octeto, igual que acá. O sea que no hay una preferencia clara. ¿Sí? Y en la práctica se va a obtener una mezcla de productos sustituidos en 4 y en 5. Finalmente, el último caso que faltaba, el metoxilo en posición 2. Igual, esto que estamos analizando, en realidad sería mejor analizarlo no directamente sobre el pirrol, sino sobre un heterociclo con una X en vez del heteroátomo. ¿Sí? ¿Por qué? Habíamos dicho ayer que la sustitución electrofílica en el pirrol, justamente que es el más reactivo, está muy favorecida, demasiado favorecida. ¿Sí? Si encima tenemos sustituyentes dadores de electrones, la reacción va a ser demasiado violenta. ¿Sí? Así que quizás es mejor sustituir y generalizar a los otros heterociclos pentagonales, sustituir el NH del pirrol por un grupo X y tener en cuenta las diferencias de reactividad. Eso lo voy a corregir yo también en la transparencia. Bueno, entonces en este caso, 3 estructuras, 2 estructuras, 3 estructuras, 4 estructuras, ya tenemos una situación análoga a una de las que vimos antes, que era cuando el metoxilo estaba en 3. ¿Sí? O sea, tenemos la posibilidad de escribir una estructura donde todos los átomos cumplen con la regla del octeto, que proviene de esa capacidad del metoxilo de deslocalizar una carga positiva por efecto mesomérico. ¿Sí? Con lo cual claramente va a predominar el producto sustituido en 5. ¿Sí? Hagan, digamos, cuando en los apuntes que están tomando o cuando esté el material, si lo imprimen, hagan esa corrección y utilicen una X ahí para no generalizar, para no, digamos, particularizar al revés en el caso del pirrol. Bueno, otra cosa que, de eso no les traje ejemplos particulares, pero otra cosa que hay que tener en cuenta es el impedimento estérico de los sustituyentes. ¿Sí? No es lo mismo tener un metilo en una cierta posición que tener un isopropilo. El isopropilo es más voluminoso y bueno, evidentemente hay un efecto estérico, tal como ocurre en los derivados de benceno, también hay un efecto estérico en la CEA de los heterociclos pentagonales. Hay que tener en cuenta eso. Esto ya lo habíamos visto ayer y creo que hasta ahí habíamos llegado. Veamos entonces qué pasa o qué reacción tiene lugar cuando el pirrol se encuentra en presencia de compuestos carbonílicos, aldehídos o cetonas, en medio ácido. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Cómo razonaría mecanísticamente esa reacción? El carbonilo es un compuesto de naturaleza electrofílica o nucleofílica. Empecemos por ahí, ¿sí? El heterociclo pentagonal es nucleofílico, da electrones, ya lo dijimos 400 veces. El carbonilo es electrofílico por la estructura resonante, o sea, el oxígeno es más electronegativo que el carbono, acá hay una diferencia de electronegatividades y podemos escribir una estructura resonante donde estos electrones se vuelcan sobre el oxígeno que queda con carga negativa, mientras que el carbono queda con carga positiva. O sea que ese carbono tiene una cierta densidad positiva que lo hace electrofílico. Más aún si estamos en medio ácido.
¿Qué es lo que pasa en medio ácido con las reacciones de los compuestos carbonílicos? El utilizar catálisis ácida lo que hace es aumentar la electrofilia del carbonilo. ¿Por qué? Porque el carbonilo se protona en su oxígeno, ¿sí? Y nuevamente podemos escribir la estructura con el protón sobre el oxígeno, donde el oxígeno va a tener carga positiva, obviamente, y se hace más importante en ese caso la estructura resonante, donde los electrones se vuelcan sobre el oxígeno, que ahora ya deja de tener carga positiva, y la carga positiva recae sobre el carbono. Entonces teníamos una especie neutra, con densidad positiva en este punto y densidad negativa en este carbono, que por protonación se transforma en una especie con carga neta positiva, que está mayormente localizada, casi 90%, en el carbono. ¿Sí? De esa manera exacerbamos la electrofilia, aumentamos la reactividad. Bueno, se produce entonces una primera reacción de sustitución electrofílica. Se genera una especie de este tipo, ¿sí? Un pirrol sustituido con un hidroximetileno que a su vez está sustituido. Este tipo de compuestos, donde tenemos un alquilpirrol funcionalizado con algo que puede transformarse en un buen grupo saliente, es muy reactiva y en presencia del mismo ácido que teníamos, este oxidrilo se transforma en agua, carga positiva acá, o agua no, digamos, en un oxidrilo protonado porque todavía está unido, o sea que vamos de un mal grupo saliente, como es el oxidrilo, que es muy básico, por protonación lo transformamos en un buen grupo saliente que es agua, con lo cual fácilmente y espontáneamente se elimina agua, y al eliminar agua, ruptura heterolítica, este carbono queda con carga positiva, es una especie carbocatiónica, estabilizada por resonancia. Tómense el trabajo de ver cómo se estabiliza esta especie por resonancia, porque justamente todas las estructuras que podemos escribir donde el heterociclo contribuye con un par de electrones a deslocalizar esa carga positiva, son las que hacen que toda esta reacción ocurra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es por la reactividad de este hidroximetileno, de este metileno sustituido con algo que puede transformarse en un buen grupo saliente, que todo esto tiene lugar. ¿Sí? Si no, sería un metileno normal, entre comillas, o un hidroximetileno normal, que no tendría en principio por qué tener esta reactividad tan aumentada. Una vez que tenemos esta especie carbocatiónica, el pirrol es muy reactivo frente a electrófilos, seguimos, ¿sí? O sea, se produce el ataque en alfa como siempre, en este caso como lo hice con colores, elegí esta parte, nuevamente la CEA, el intermediario, etcétera, 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 ¿sí? Podemos, según nuestro interés, ¿sí? Bueno, nuestro interés nunca va a ir hacia que se formen polímeros indeseables, ¿sí? Pero bueno, regulando las condiciones de reacción podemos parar en este estadio. Si nos interesa obtener lo que se llama un dipirril metano. Dipirril metano, metano sustituido en este caso porque tenemos estos restos R1 y R2. Bueno, vamos a otro subcapítulo, que son las reacciones en el heteroátomo. Yo prefiero no llamarlas así, porque si uno las llama reacciones en el heteroátomo parece que van a ocurrir sobre el pirrol, ¿sí? Y sobre el pirrol no ocurren sobre el anión del pirrol. Pirrol en presencia de una base, el pirrol es levemente acídico, eso ya lo habíamos visto, acá tienen algunos valores de pK para comparar. Tiene una cierta acidez en presencia de bases de fuerza adecuada,
puede ceder ese protón, quedando el par de electrones, como ya habíamos visto en la primera clase, en orbital sp2, donde no interactúa con el sistema aromático. Fíjense que los electrones que sí forman parte del sexteto pi están dibujados adentro del heterociclo, y los que no forman parte ni interactúan con el sistema pi están dibujados afuera. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces el anión del pirrol. El anión del pirrol es un nucleófilo fuerte. ¿Por qué es un nucleófilo fuerte? ¿Cómo? A ver, recordemos un poquito la clasificación de los nucleófilos. Porque tiene carga neta, es un elemento, aunque no es quizás el decisivo. ¿Sí? Pero digamos, los que tienen carga neta son todos fuertes. Nos quedarían afuera las aminas, que también son nucleófilos fuertes. ¿Sí? A los fines prácticos, los nucleófilos débiles, ¿cuáles son? Por ejemplo, agua y alcoholes. ¿Sí? Puede haber algún otro un poquito más exótico, pero agua y alcoholes son nucleófilos débiles y el resto son nucleófilos fuertes. Para ser breve. Y para que lo recuerden, porque si empezamos que si no, pero si los electrones, pero que si no, bueno. Agua y alcoholes son débiles, el resto son fuertes, salvo algún nucleófilo más exótico sobre el cual no nos pronunciamos, hasta no conocerlo un poco más. Bueno, entonces, nucleófilo fuerte puede interactuar con una variedad de electrófilos, de los cuales hay solamente algunos, los más comunes y los cuyas reacciones, digamos, tienen alguna utilidad sintética, están ejemplificados en la transparencia. Tómense el trabajo también de, donde yo pongo etcétera, hacer las estructuras resonantes como ejercicio, eso en todos lados, en todas esas CEAs nuevas que vimos, donde en realidad lo nuevo era la generación del electrófilo. Tómense el trabajo de hacer los intermediarios con la deslocalización, porque es la única manera de ponerse, digamos, veloz con las estructuras resonantes. ¿Sí? Ustedes saben, eso en las evaluaciones es claro. Si uno hace una evaluación, la evaluación está hecha para que se pueda completar en una cierta cantidad de tiempo. Eso implica que la persona tiene práctica en hacer, por ejemplo, estructuras resonantes, con lo cual no tiene que pensar 10 minutos cada estructura resonante, porque si no el tiempo no le va a alcanzar. Y a escribir las estructuras se aprende precisamente escribiendo estructuras. ¿Sí? Así que donde figura un etcétera, pueden tomarse el trabajo de plantear la deslocalización electrónica para agilizar ese tipo de trabajo, digamos. Bueno, entonces, diversos electrófilos. Empezamos por derivados halogenados. Derivado halogenado que no nos dicen de qué naturaleza es, pero la reacción dio. Más nucleófilo fuerte, ¿qué mecanismo va a seguir? Sustitución, adición, eliminación o reordenamiento. Sustitución. Sustitución, hay muchas. Nucleofílica, en esas condiciones 2, ¿sí? Eso es muy probable que va a ser una SN2 u otra cosa si nos da un producto que no deseamos. O nada. ¿Cuándo va a dar otra cosa? ¿Qué estructura tiene que tener el derivado halogenado para que no obtengamos el producto de sustitución, sino la alternativa, que cuál es? La eliminación E2. ¿Sí? ¿Cuándo va a estar favorecida la E2? Mayor ramificación, terciario, seguramente va a dar completo E2. No vamos a obtener ni una molécula del sustituido. Secundario, tenemos que ver. ¿Sí? Podemos llegar a tener algo de eliminación, pero regulando las condiciones podría llegar a ocurrir. Primario, ¿qué va a pasar? Exacto. Vamos a obtener el producto buscado. ¿Sí? Bencílico, bromuro de bencilo.
es primario y es bencílico, o sea que es doblemente reactivo. Y no puede eliminar porque no tiene hacia dónde, no tiene hidrógeno vecino. Clorobenceno también es un derivado halogenado, el clorobenceno. Lo que pasa es que el halógeno interactúa con el sistema pi, entonces ya se transforma en un derivado halogenado especial. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber reacción o no? No. ¿Sí? Los derivados halogenados arílicos, digamos, y los vinílicos, o sea, por ejemplo, el 1-cloroeteno, o cloroeteno, porque no hace falta poner el 1, no va a reaccionar, el clorobenceno no va a reaccionar, y así sucesivamente. Bien, SN2, si el electrófilo es un cloruro de ácido carboxílico, ¿qué vamos a tener? ¿Qué tipo de reacción vamos a tener? De nuevo, sustitución, adición, eliminación o reordenamiento. Estoy haciendo hincapié en esto porque recién acabo de corregir los promocionales hace poquito. Entonces ya nos entendemos, no hace falta que diga nada. Sustitución, perfecto. Donde estaba el cloruro aparece esta especie. Nucleofílica, estamos de acuerdo porque el reactivo es un nucleófilo, pero ¿es una SN2? No. ¿Es una SN1? Menos. ¿Qué SN es? SN de acilo, o también llamada SN en carbono no saturado, que se refiere al carbono carbonílico. Bien. Sí, es una reacción de acilación, pero el tipo de reacción, a veces también eso es un error común, hidrólisis. Sí, hidrólisis, pero eso no me dice nada sobre el mecanismo, sobre el tipo de reacción. ¿Sí? La hidrólisis puede seguir distintos tipos según qué es lo que se esté hidrolizando. Entonces, los tipos de reacción son adición nucleofílica, E2, lo que sea. Ese es el tipo de reacción. Tampoco el nombre de la persona que la describió en primera instancia. ¿Sí? La condensación de Novén-Nagel no es un tipo de reacción, es el nombre por el cual todo el mundo la conoce. El tipo de reacción es una sustitución nucleofílica en carbono no saturado, si consideramos desde que empieza hasta que termina. Bien, SN2, SN de acilo o SN en carbono no saturado. ¿Y acá qué tenemos? El dióxido de carbono es un reactivo electrofílico. Piensen cómo está polarizado, piensen en su estructura electrónica, y ese carbono tiene densidad positiva bastante pronunciada. ¿Qué pasó? Se adicionó. ¿Sí? Es una adición nucleofílica nuevamente porque el reactivo es un nucleófilo. Nos da esta especie que por protonación, y ahí también vamos a distinguir entre protonación, que significa que cuando la reacción terminó, a la mezcla de reacción se le agregan unas gotas, de acuerdo a lo que hayamos, a la cantidad que tengamos, unas gotas o un poco más de clorhídrico al 10%, o sea, de clorhídrico diluido. Eso es protonar. Una hidrólisis ácida es otra cosa. Entonces, la hidrólisis ácida es ¿qué? Usar un ácido más concentrado, calentar, eso es una hidrólisis ácida. Un equilibrio ácido-base como es siempre estamos acidificando con un ácido diluido, simplemente para obtener el producto deseado. Bien. Bueno, finalmente también podemos obtener una sulfonamida utilizando un cloruro de ácido sulfónico, como el cloruro de paratolueno sulfonilo, el cloruro de benceno sulfonilo, el cloruro de metano sulfonilo o el que se nos ocurra, según lo que querramos obtener. Bien, la N-desprotonación es la primera alternativa, ¿sí?
La N-desprotonación me refiero a lo que vimos recién. N-desprotonación. Pero no es la única alternativa. Cuando el nitrógeno tiene un sustituyente, o sea que ya ese NH no está más, en condiciones más drásticas, con una base muy fuerte, como el butilitio, podemos tener desprotonación en la parte carbonada, ¿sí? C-desprotonación. Cuando ocurre esa desprotonación, se produce una ruptura heterolítica, el hidrógeno se va como protón y tenemos butano, y acá nos queda un par de electrones. Nuevamente ese par de electrones está fuera del sistema pi, está en un orbital sp2, sp, está bien, porque partimos ya de algo que era sp2, sí, sp. También esta especie es un nucleófilo fuerte. ¿Es aromático o no? ¿Cuántos electrones pi tiene? ¿8? No, a ver. ¿Cuántos tiene? ¿Cuáles no dudan de que son electrones pi? Los dos dobles enlaces. Son 4 electrones acá y en la China, ¿sí? Bueno, pues si dudan por este, voy a tomar represalias, porque ya hablé hasta que ni me aguanto yo misma de ese, ¿sí? Ese par de electrones está dibujado adentro, lo cual significa que forma parte del sexteto pi. Este otro par de electrones puede confundirlos, ¿sí? Pero esos no son electrones en orbitales pi. O sea que no cuentan cuando uno hace la cuenta de la regla de Hückel. Vuelvo para atrás. Como tampoco contaban estos. Esta especie es aromática, ¿sí? No tiene 8 electrones pi, tiene 6 electrones pi y un par de electrones pi en orbital sp2. Bueno, nuevamente tenemos una especie nucleofílica, nucleófilo fuerte. Básicamente, si esta especie no fuera aromática, esta desprotonación no ocurriría, ¿sí? Porque no estaría especialmente, o sea, perderíamos la aromaticidad y eso energéticamente no tiene ningún sentido, no va a ocurrir. Una vez que ya lo formamos, podemos también hacerlo reaccionar con distintos electrófilos, con un derivado halogenado que seguirá un mecanismo aproximadamente SN2, con las limitaciones que tiene la SN2, con un compuesto carbonílico, en cuyo caso se va a producir sustitución o adición. Más fuerte. Sustitución implicaría que, por ejemplo, este hidrógeno se fuera como hidruro y entrara otra especie, el nucleófilo. ¿Sí? ¿Eso va a ocurrir? Jamás. ¿Sí? Eso es un error frecuente. Los aldehídos y cetonas, más allá de la gran variedad de tipos de reacción que dan adiciones al carbonilo. Porque la sustitución implicaría que hay un grupo saliente. Ese grupo saliente sería o el hidrógeno del aldehído como hidruro o el resto R como carbanión. Esas especies son muy básicas, son pésimos grupos salientes y eso no va a ocurrir, ¿sí? Eso es uno, no sé, si tuviera que hacer un listado de 20 cosas, 20 no en la química orgánica, seguramente eso estaría en ese listado. A veces eso se lo puede encontrar como que los compuestos carbonílicos no son agentes asilantes, no transfieren el asilo, pero en realidad dicho de esa manera es como que probablemente la persona que lo escucha no le preste la menor atención, no lo pueda poner en contexto y no le represente absolutamente nada. ¿Sí? Si comparamos los dos mecanismos posibles, ahí es más probable que nos salte esa luz roja de que esa reacción no va a ocurrir. Entonces,
será una adición nucleofílica, ¿sí? Y nos va a conducir al alcohol correspondiente. Y nuevamente, como habíamos visto antes, en el caso del dióxido de carbono también es una adición nucleofílica que nos va a dar el carboxilato, luego acidificaremos con ácido diluido y obtendremos el ácido carboxílico correspondiente. Nosotros no vemos reacciones, digamos, cuando había 3 orgánicas, había más tiempo, obviamente se veía un poco más de cada uno de los temas. Se veía la parte de síntesis de heterociclos. Yo creo que en este caso no, pero probablemente si tengo un poco de tiempo en piridina, alguna síntesis de heterociclos les voy a dar, simplemente porque ejemplifican un montón de reacciones que ustedes vienen viendo, ¿sí? Reacciones de compuestos dicarbonílicos, formación de iminas en aminas, reacciones de Novenagel, etc., ¿sí? Pero en general los heterociclos se sintetizan a partir de precursores acíclicos, y el hecho de poder, con la funcionalización adecuada, según, por ejemplo, el pirrol que uno quiere obtener, tiene que partir de un precursor que generalmente ya tiene incorporados los sustituyentes del anillo pirrólico, ¿sí? La posibilidad de, teniendo el pirrol es un compuesto comercial, barato, etc. ¿sí? Si uno puede tener el pirrol y a través de una reacción de este tipo funcionalizarlo directamente y no tener que partir del precursor acíclico que ya tiene el grupo agregado, eso es una gran ventaja desde el punto de vista sintético, ¿sí? Porque además durante toda la síntesis va a tener que acarrear este grupo que es bastante inestable, que no va a poder soportar el medio ácido porque va a dar el carbocatión, dimerización, polimerización, desastre. Este ácido carboxílico que probablemente no le resulte compatible con las condiciones de reacción que tiene que emplear para sintetizar, para digamos, llevar a cabo los métodos comunes de síntesis de pirroles. O sea que este tipo de funcionalización con posterior reacción con electrófilos es interesante desde el punto de vista sintético, ya les digo, para no tener que introducir el grupo funcional en los estadios tempranos de la síntesis, ¿sí? La síntesis se hace con lo menos posible y luego se agregan los grupos funcionales que a uno le interesa. Presten atención, abran los ojos y las orejas. Obviamente, si acá tuviéramos un NH, esta reacción no sería la favorecida, ¿sí? Sería la de la transparencia anterior. Si acá hay un NH, obtenemos esto por tratamiento con base, y acá se quedó. Si no hay NH, entonces recién y con una base mucho más fuerte podemos abstraer el protón sobre carbono. Eso es lógico. Eso es lógico, pero bueno, a veces ocurre que uno no se da cuenta o no sé, no repara en eso, digamos. Bien, acá tenemos algo que nos da una idea sobre, ya van a ver cuando sigamos avanzando con heterociclos, que vamos a ver, más allá del heterociclo madre y sus reacciones y su basicidad, etcétera, vamos a ver algunos derivados. Por ejemplo, alquilpirroles en este caso, alquil en la parte carbonada. También las alquilpiridinas tienen toda una cantidad de características químicas que merecen un apartadito entre los derivados de la piridina, ¿sí? También los hidroxiderivados, los aminoderivados en algunos casos, los vamos a ir tratando separados. En este caso, los alquilpirroles, acá tienen un 2-metilpirrol, pero podría ser un 2-cetil o lo que sea mientras tenga, sí, lo que sea, básicamente, mientras tenga algún CH por lo menos. Y está un poco la reactividad comparada, sin entrar en detalles sobre los mecanismos de reacción, pero los alquilos en posición alfa del pirrol
son muy reactivos, mientras que los alquilos en posición beta son muchísimo menos reactivos. ¿Sí? Esta posición es equivalente a una posición bencílica de un benceno. No más que el pi-rol es mucho más dador de electrones, ¿sí? Con lo cual puede estabilizar muy bien una carga positiva en esa posición, e incluso también puede estabilizar un radical libre. Entonces, los dos ejemplos que les traje son la reacción de bromación con N-bromosuccinimida y la reacción con acetato de plomo, que nos da el correspondiente acetato. Fíjense, esto proviene de este alcohol y este es el grupo acilo, para ver cómo están unidos, porque no lo hice, digamos, desarrollado, pero metilo, carbonilo, oxígeno, metileno. Si lo quieren dibujar, dibújenlo mejor así, porque si no uno pone OCH, OCO, no sé qué, después pone CO, que es otra cosa, y no es lo mismo. Entonces, metilo, carbonilo, oxígeno y metileno. Y bueno, estas reacciones no ocurren en el caso del beta-metil-pirrol. Acá, digamos, esto se podría decir que se desprende de lo anterior o que está muy relacionado con lo anterior. Y es lo que decíamos, ¿sí? Todo grupo Z que de alguna manera sea capaz de comportarse como grupo saliente, como un grupo saliente decente, aunque no sea excelente, nos va a dar lugar a la formación de este catión. Este catión tiene una fuerte estabilización por resonancia, pueden plantear ahí donde dice etcétera todas las estructuras, está muy estabilizado por resonancia, sobre todo por esta estructura, donde todos los átomos tienen el octeto completo, y por eso se da fácilmente la salida del grupo saliente, ¿sí? Este catión puede ser atacado por una gran variedad de nucleófilos. Acá tienen un listado, digamos, bastante... No, este es el listado de los grupos salientes. Fíjense que puede ser un halógeno, incluso un amonio cuaternario, un éster o un oxidrilo en medio ácido que se transforma en agua y es mejor grupo saliente, ¿sí? Pero puede ser atacado por una variedad de nucleófilos débiles y fuertes y originar una gran variedad de productos, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la reactividad de este metileno. Y la reactividad de este metileno está relacionada con su facilidad de dar un carbocatión muy estabilizado, por un lado, y en las reacciones que no involucran carbocationes. Ustedes saben que, por ejemplo, en una SN2, el carbono que está sufriendo la SN2, si está al lado de un doble enlace, o sea, en el carbono de al lado hay un doble enlace, con el carbono de al lado hay un anillo bencénico, hay una interacción por la hibridación de ese estado de transición, ¿sí? Esas orbitales donde están entrando y saliendo el grupo entrante y saliente, interactúan con el sistema pi de un anillo bencénico, en el caso de los derivados bencílicos, o con el sistema pi de un derivado alílico. El sistema pi en ese caso es un doble enlace solo, ¿sí? Esa presencia de esos dobles enlaces o anillos bencénicos hacen que las SN2 también se vean favorecidas. Perdón. Se ve que era un llamado telefónico, pero no pasó nada. Bueno, volviendo a donde estábamos.
esto, a ver qué es lo que sigue. Esto, digamos, simplemente para que entiendan por qué los ácidos alfa-pirrol carboxílicos se decarboxilan con facilidad. ¿Sí? Acá está todo el movimiento de electrones, la deslocalización de este intermediario, y fíjense qué es lo que pasa, ¿sí? Cuando se va dióxido de carbono. Esa decarboxilación es sencilla y puede aprovecharse, a diferencia de los derivados beta carboxi, puede aprovecharse para hacer una funcionalización con el electrófilo, con iodonio, ¿sí? O sea, puede aprovecharse la decarboxilación para simultáneamente introducir un yodo en posición 2. Esto es bastante anecdótico y bueno, simplemente para seguir conociendo un poco más sobre la química de este tipo de compuestos. Y por último, a ver cuánto tiempo tenemos. No, tenemos un rato más. No, nada de por último. Sí, a ver. Me cuesta ver la hora en ese reloj en la oscuridad. No, sí, hay tiempo todavía. Bueno, lo último de pirroles. Y lo último de pirroles tiene que ver con la tautomería de los hidroxipirroles. Fíjense, tenemos acá planteado el equilibrio para el 2-hidroxi y para el 3-hidroxi. Y en ambos casos vemos que predomina la forma que contiene, en este caso, un grupo amida. ¿Ven el grupo amida acá? Bien. No, porque la verdad es que en primera vista no veía por qué predominaba este tautómero en este caso, pero ahora ya lo vi. Bueno, miremos primero este equilibrio y después vemos este que no es tan obvio, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan? Habíamos analizado algunos de estos casos de tautomería donde teníamos un hidroxiderivado que podría transformarse en una estructura de lactama, que es una amida intramolecular. Por un lado tenemos la estabilización que implica la aromaticidad, que acá no está a la vista. No está a la vista, pero si planteamos la estructura resonante, vamos a ver que si estos electrones, a ver cómo tendríamos que hacer la resonancia, bueno, podemos plantear la resonancia clásica del grupo amida. Entonces es aromaticidad versus estabilización del grupo amida. ¿Sí? La estabilización del grupo amida es fuerte. La estructura polar que tiene el nitrógeno con carga positiva y el oxígeno con carga negativa es muy contribuyente en el caso de las amidas, y por eso tenemos el desplazamiento del equilibrio hacia este lado derecho. No tengo los datos acá, pero como ya habíamos visto, muchas veces la posición de este equilibrio está condicionada por si estamos en estado vapor, ¿sí? En fase gaseosa, en ausencia de interacciones intermoleculares, donde lo que se ve es la estabilidad intrínseca. Si estamos en solución, un segundo caso, donde hay interacciones intermoleculares con otra molécula del mismo o con moléculas del solvente, o si estamos en el cristal, ¿sí? Puede haber variaciones. Si estamos en solución, muy probablemente también haya variaciones de acuerdo con la polaridad del solvente y la dilución. Bien. Vamos entonces, ya que tenemos
un poco más de tiempo, vamos a avanzar sobre el análogo benzofusionado del pirrol, que es el indol. Ahí tienen la estructura, tienen la numeración. ¿Se acuerdan que se empezaba a numerar desde, en lo posible, el heteroátomo adyacente a la fusión o el carbono que estuviera adyacente a la función más cerca del heteroátomo? En este caso no hay dudas, la numeración es así, sigue todas las posiciones periféricas y luego se nombran las posiciones benzofusionadas como 3A y 7A, ¿sí? Posición adyacente a la 7, posición adyacente a la 3. Sin entrar en detalle, porque todo eso también tiene su propia cantidad de reglas. En general, como en estas posiciones 3A y 7A no vamos a tener ningún ataque porque no hay hidrógeno para sustituir, digamos que no perdamos demasiada energía en eso, sí tenemos que conocer las posiciones donde puede ocurrir algún tipo de reacción. Bueno, con respecto a la resonancia, algo habíamos hablado ya cuando hablamos de energías de estabilización aromática. En los heterociclos benzofusionados, la estabilización por aromaticidad no es la sumatoria de las dos partes, es bastante menos. O sea, no es la sumatoria de la energía de resonancia del pirrol más la del benceno, es menos, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque si recordamos las estructuras resonantes del pirrol, vamos a ver o recordar que podemos plantear varias estructuras resonantes. Tenemos la inicial, que es la neutra, y después tenemos 4 estructuras más donde la carga se va localizando en cada una de las posiciones de la cadena de la parte carbonada del pirrol, ¿sí? Acá no va a ser exactamente lo mismo, porque si seguimos en la deslocalización, ya vamos a tener un doble enlace acá, por ejemplo, y vamos a tener que dar vuelta a todos los electrones de manera tal que el sexteto aromático del benceno se va a ver perturbado. Esas estructuras son muy poco contribuyentes, con lo cual, además de la estructura de partida, vamos a poder escribir como contribuyente y representativa de la estructura del compuesto o de las propiedades del compuesto a esta otra estructura. Las otras, si bien, si están bien hechas, no son incorrectas, son muy poco contribuyentes. Bien, la benzofusión tiene una primera consecuencia directa en la orientación de la sustitución electrofílica aromática, pero antes que eso, disminuye un poco la reactividad del pirrol el hecho de estar benzofusionado. O sea, el indol es menos reactivo que el pirrol. Eso puede relacionarse, cuando vayamos a analizar los intermediarios de reacción, con que la deslocalización que podemos plantear está limitada a estructuras donde no se perturbe el sexteto aromático del benceno, ¿sí? Entonces nos va a restringir en el número de estructuras. ¿Se acuerdan que cuando lo planteábamos para el pirrol teníamos 3 estructuras resonantes en posición alfa para el ataque en alfa y 2 para el ataque en beta? Ahora vamos a tener en todos los casos una estructura menos, y eso, el hecho de que el intermediario que se forme esté menos estabilizado incide negativamente sobre la reactividad. Nuevamente el mismo planteo que antes, o sea, planteamos en cuanto a reactividad, la reactividad es menor. Y en cuanto a orientación, que es el segundo punto, planteamos el intermediario para el ataque en 2, planteamos el intermediario para el ataque en 3. Evidentemente el ataque en 3 está favorecido porque tenemos 2 estructuras, y entre esas 2 estructuras hay una donde
Sí, digo bien, donde todos los átomos distintos de hidrógeno tienen el octeto completo, la típica estructura estabilizante de estos heterociclos pentagonales. Bien, con lo cual predomina el derivado sustituido en 3. Si ya tenemos sustituida esa posición, la CA se puede dar en posición 2. Y nuevamente no podemos emplear reactivos acídicos, no podemos utilizar nítrico, no podemos utilizar sulfúrico, porque tendríamos ditrimerización. Ya, digamos, no puede haber una polimerización porque una de las posiciones está bloqueada por la presencia del anillo fusionado, ¿sí? Pero va a haber reacciones no deseadas. Eso, recuérdenlo bien, ni para pirrol, ni para indol, ni para furano por otras razones, porque el furano se descompone en medio ácido, no es que polimerice, sino que se descompone. No podemos usar en ninguno de los casos reactivos acídicos. Tenemos que usar otras alternativas. Acá tenemos nuestro listado de los reactivos y las condiciones que empleamos y de todos los grupos funcionales que podemos introducir mediante una CEA, ¿sí? Acá tenemos, en vez del acetato de nitrocilo, el benzoato de nitrocilo, ¿sí? Un agente nitrante neutro, no contiene protones. Siempre obtenemos el derivado en 3. Este es el reactivo nitrante. El acetato de nitrocilo también se puede usar. En este caso, el ejemplo que había era el benzoato. Si queremos halogenar, si queremos introducir un bromo en posición 3, usaremos N-bromo succinimida en un solvente no polar, o sea, no necesita catálisis ni nada, son heterociclos muy reactivos. El indol es menos reactivo que el pirrol, pero es más reactivo que el benceno, siempre lejos. Si queremos introducir un yodo, podemos usar yodo metálico en medio alcalino, que genera de alguna manera iones yodonio, así como la N-bromo succinimida, además de originar radicales bromo punto en las condiciones adecuadas, puede sufrir ruptura heterolítica y origina iones bromonio si trabajamos en condiciones que favorezcan la reacción iónica, ¿sí? Pero es un dador de bromo mucho más suave que el bromo, el bromo 2, digamos. El yodo 2 sabemos, o el yodo, sabemos que es mucho menos reactivo que el bromo, con lo cual se lo puede usar como tal. Este es el agente sulfonante, ya lo habíamos visto, yo se los había escrito en letras, es el sulfonato de piridinio, el cual vamos a ver en detalle. Esto ocurre porque originalmente, digamos, usábamos el orden inverso. Primero empezábamos por los heterociclos tipo piridina, entonces ahí ya se hablaba en detalle del sulfonato de piridinio, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando llegábamos a pentagonales ya teníamos claro todo eso. Por eso ahora lo tienen un poco esquemático. Cuando vean los derivados de la piridina, vamos a hablar un ratito sobre estas especies. Bien, este es el agente sulfonante, nuevamente no es acídico. Si queremos una acilación de Friedel-Crafts, simplemente anhídrido acético o anhídrido benzoico o anhídrido de lo que quisiéramos introducir en posición 3. Calor, no necesita ácido de Lewis catalizador. Acá tenemos un ejemplo de la reacción de Bismayer, que nos da el 3-formilindol. ¿Se acuerdan que no existe el anhídrido fórmico? Con lo cual se recurre a la reacción de Bismayer. ¿Esta otra reacción qué es?
tengan presente que así como el pirrol era nucleofílico, el indol también es nucleofílico. Michael, mi amigo, una adición tipo Michael. Acá tenemos algo bastante parecido. El atractor de electrones no es un grupo acetilo, es un nitro. Pero la lógica es exactamente la misma. ¿Sí? Es un sistema deslocalizado que puede reaccionar, en este caso 1,3, en este caso reacciona por el carbono. ¿Sí? Las reacciones sobre el nitrógeno del grupo nitro seguramente van a conducir en la mayor parte de los casos a los productos que no queremos. Pero la reacción se da en estos sistemas a través del carbono. ¿Qué tenemos acá? Formaldehído, dimetilamina y una catálisis ácida, suave. ¿Qué es eso? Esa es una de las CEAs nuevas que vieron para pirrol, la reacción de Mannig, ¿sí? Que nos introduce un grupo aminometileno. ¿Se acuerdan que primero había una reacción entre el formaldehído y la amina secundaria que nos daba una sal de iminio? Y esa sal de iminio, a través de la estructura resonante con carga positiva sobre el carbono, ese era el electrófilo. ¿Sí? Y daba una CEA como todas las CEAs de siempre. Por otro lado, podemos, si bien, como les decía, el indol es un poco menos reactivo que el pirrol, la reactividad le alcanza tranquilamente para reaccionar con una sal de diazonio, que es un electrófilo muy débil. O sea, hay reacción. Recuerden cuando piensen cómo se une, en hacer la estructura resonante, donde estos electrones se vuelcan sobre este nitrógeno y la carga positiva queda sobre el nitrógeno, entre comillas, de afuera. ¿Sí? Así pueden razonar la obtención del azo derivado. Las reacciones son, en su mayoría, muy parecidas, casi iguales a las que vieron para pirrol. También en este caso la reacción con compuestos carbonílicos en medio ácido, o sea la reacción con los carbonilos protonados, conduce originalmente por una adición, actúa como nucleófilo, esta vez a través de la posición 3, se obtiene este tipo de carbinoles muy activados, que en el mismo medio ácido de la reacción pierden agua espontáneamente en forma inmediata, dando estos cationes que están muy estabilizados por resonancia. ¿Sí? Estos cationes a su vez pueden actuar como electrófilos sobre una nueva molécula de indol y el ataque va a ser, como venimos razonando hasta ahora, en posición 3. Acá creo que quedamos en dímeros y no podemos ir más adelante, ¿sí? Porque tenemos una de las posiciones alfa del pirrol bloqueada por la benzofusión. También en este caso, este heterociclo tiene un NH en presencia de un metal o de una base lo suficientemente fuerte y adecuada. Se produce la desprotonación. Esa desprotonación nos deja un par de electrones fuera del sexteto pi, o ya no se llama sexteto, sino que son 10 electrones pi, fuera del sistema pi, en orbital sp2. Podemos plantear la resonancia, y la resonancia nos dice que este es lo que se conoce como un nucleófilo bidentado. Tiene dos sitios de reacción. Puede reaccionar por su nitrógeno dando N sustitución o por su carbono 3 dando sustitución en el carbono. ¿Sí? En general, en el pirrol los ataques son en su mayoría al nitrógeno y poca C-sustitución se da. En este caso, en el caso del indol, tenemos que predomina la sustitución sobre nitrógeno
o sobre carbono, dependiendo del reactivo y dependiendo también del contraión. O sea que es un poco más complejo predecir qué es lo que vamos a obtener y no es fácil de explicar, ¿sí? Porque más allá de nucleófilos o bueno, pares iónicos más tight, o sea, más cercanos, por decirlo de una forma, no tan cercanos, hay otros factores como lo que se llama duros y blandos, ¿sí? Los nucleófilos pueden ser suaves, débiles, fuertes, pero también hay un factor de dureza en el nucleófilo, eso es ya un poco más complicado, que explica básicamente por qué los Grignard, digamos, tienen una manera de reaccionar, y cuando son derivados de litio, sodio o potasio, la reacción se da sobre el átomo de nitrógeno, que es el más duro que el átomo de carbono. Eso simplemente para dar una explicación. No nos vamos a poner a explicar teoría de ácidos y bases duros y blandos, pero bueno, la explicación es compleja. No está en mi espíritu tomar de memoria que con litio y derivado halogenado da N sustitución, no tiene demasiado sentido. Eso es recargar la memoria, o uno entiende realmente qué es lo que está pasando, para lo cual habría que estudiar ácidos y bases duros y blandos y 3 o 4 cosas más, un poco más complejas, o bueno, simplemente interpreta los resultados, pero no tiene que recordarlos de memoria. Esa es mi manera de ver las cosas. Puede no ser la misma o exactamente la misma de si esto lo vuelven a ver en clases de resolución de problemas, pero bueno, mi manera de verlo es esa, ¿sí? Sí tienen que saber explicar si se obtuvo una cierta cosa, ¿por qué se obtuvo? Bien. Todavía tenemos un ratito más para, a ver, déjenme mirar un poquito para adelante, sí. Hablar un poco de las particularidades. Hasta ahora nos referimos principalmente primero dimos en introducción general, después nos referimos bastante en detalle al pirrol y sus características, y ahora vamos a hablar de tiofeno y de furano, ¿sí? El tiofeno, recuerden que era el más aromático de todos, era el menos reactivo frente a la CEA, aquel compuesto cuya reactividad se parecía más a la del benceno. Aunque es más reactivo, su reactividad se parece a la del benceno. Al ser más estable, podemos emplear un reactivo acídico. El nítrico es bien ácido y podemos usarlo, ¿sí? No podemos usar un ácido más fuerte como el fosfórico, porque ahí sí, ¿qué es lo que conseguiríamos? Protonación. Al protonar se obtiene, el protón actúa como electrófilo, se obtiene lo que sería un intermediario, ese intermediario es carbocatiónico y va a ir a atacar a una molécula libre de tiofeno, y ahí llegaríamos hasta trímeros. No avanza como en el caso del pirrol que polimeriza de nada. Este es bastante menos reactivo. Tolera, por ejemplo, nítrico. Fíjense que la selectividad tampoco es excelente. Primero, el rendimiento no es bueno, porque si sumamos nos da un 70%, no es un super rendimiento. Y esto es 6:1, relativamente selectiva. Para la sulfonación se usa sulfonato de piridino, pero también se puede usar sulfúrico, obviamente en condiciones más suaves que las que utilizaríamos para el benceno, cosa que no se podía usar en el caso del pirrol, y vamos a ver que tampoco en el caso del furano. Y ya que hablamos del indol, tampoco en el caso del indol. La monoiodación se logra tratando con yodo, la monobromación tratando con bromo en un medio poco polar y en ausencia de catalizadores. Según la estequiometría podemos obtener el alfa-alfa' dibromo,
Y también podemos hacer una acilación, tipo acilación de Friedel-Crafts, aparentemente con un rendimiento bastante bueno, en presencia de tetracloruro de estaño, de lo cual me deja dudando. Antes de decir nada tendría que ir a ver un poco más sobre el estaño. Si puede estar actuando como así Luis, no le veo que pueda hacer, pero no digo definitivamente que no. Pero bueno, no necesita tricloruro de aluminio, etcétera, etcétera. ¿Sí? También acá podemos tener la reacción de Bismayer. En este caso no pusimos, utilizamos N-fenil, N-metilformamida. Sospecho que acá va un hidrógeno. Bueno, no importa, no importa porque en realidad la parte que queda es la parte del formilo, ¿sí? En presencia de oxicloruro de fósforo seguido de hidrólisis. También podemos tener una reacción de Mannig. En este caso no usamos dietilamina, usamos amoníaco como cloruro de amonio, el aldehído, y en vez de obtener el NN-dietil o NN-dimetil, obtenemos el derivado lamina primaria. Si empleamos las condiciones como habíamos visto antes, el aldehído con dimetilamina, por ejemplo, podemos hacerlo desde cero o podemos ya usar el cloruro de iminio correspondiente, que lo preparamos aparte. Vamos a obtener el derivado NN-dimetil. Si intentamos una alquilación de Friedel-Crafts, lo que vamos a tener son básicamente problemas, ¿sí? Porque estamos introduciendo, a diferencia de todos los demás, estamos introduciendo un sustituyente activante sobre un heterociclo pi excesivo, o sea que ya está de por sí activado, ¿sí? Entonces vamos a tener, obviamente, cada resto alquilo que vamos introduciendo va aumentando la reactividad hasta llegar a descomposición simplemente por el calor que se generó en esas reacciones. Bueno, a ver cuánto tenemos de furano. Vamos a hablar bueno, vamos a empezar con el furano, después ya la semana que viene terminaremos. El furano, yo ya les venía anticipando que es el menos aromático de todos, de todo el grupo, digamos. Eso tiene que ver con la menor tendencia que tiene el oxígeno a ceder electrones, entre ellos los que forman parte del sistema pi que da lugar a la aromaticidad. ¿Sí? El oxígeno es más electronegativo, atrae más electrones sigma, pero también pi, o sea, no es que atraiga unos sí y los otros no. ¿Está? Como consecuencia de eso, el furano va a tener una serie de tipos de reacción que muchas veces se van a ver reflejados en los productos, a veces sí, a veces no, donde se va a comportar como dieno. Si hacemos un recorte, ¿sí? Esto sería como un butadieno que en sus extremos tiene oxígeno, o sea, es un dieno conjugado rico en electrones. ¿Qué quiere decir? Que encima es un dieno muy reactivo, es un doble enlace rico en electrones. Con lo cual, vamos al segundo renglón. Si nosotros tratamos ese furano con tetrafluorborato, en vez de acetato de nitrosilo, tetrafluorborato de nitrosilo, el tetrafluorborato es un anión no nucleofílico. Esa es la clave, ¿no? ¿Sí? El tetrafluorborato es un anión no nucleofílico. Y cuando consideremos las dos, la primera y la segunda, vamos a ver por qué.
Si usamos como fuente del electrófilo esta sal, vamos a tener una reacción de sustitución electrofílica aromática normal, común y silvestre, y vamos a terminar en el último paso, que siempre es la pérdida de protón y rearomatización, ¿sí? Si en vez de usar el tetrafluorborato, que es no nucleofílico, usamos acetato de nitrosilo, el acetato es nucleofílico, no es un nucleófilo maravilloso, pero tiene su nucleofilia. Lo primero que vamos a obtener es lo mismo que antes. En el paso donde tendríamos que perder ese protón y rearomatizar, lo que va a ocurrir es que el acetato, actuando como nucleófilo, se va a adicionar, ¿sí? En este caso acá, en la otra posición 2, digamos, y nos va a dar este aducto, digamos, donde en realidad se está comportando, no se está comportando como heterociclo pentagonal aromático, ¿sí? Los pentagonales aromáticos no dan reacciones de adición. Pero bueno, si nuestro contraión es nucleofílico, vamos a tener esta especie. Esta especie, si se calienta en piridina, luego origina el mismo producto de la CEA que si hubiéramos realizado la reacción con el tetrafluorborato, ¿sí? O sea que elimina y termina dando el mismo producto, pero el mecanismo de reacción no es igual e involucra una adición que no es típica de sistemas aromáticos. Evidentemente, la pérdida de protón y rearomatización no son tan automáticas en este caso, y además, bueno, tenemos un nucleófilo en el medio que puede dar un ataque nucleofílico. En presencia de sulfonato de piridinio vamos a tener una CEA normal. Podemos tener una reacción de bromación, pero dependiendo del medio y de las condiciones vamos a tener distintos resultados. Por ejemplo, si usamos bromo en dioxano, que es un solvente relativamente polar pero que no va a interactuar, lo primero que vamos a tener es el intermediario de la CEA, pero para que esto ocurra nosotros tenemos que tener una ruptura, no me sale la palabra, heterolítica de la molécula de bromo 2, donde vamos a tener bromonio y bromuro. El bromonio va a atacar, pero el bromuro va a comportarse exactamente como se comportó el acetato en la primera reacción, ¿sí? Va a adicionar. Por tratamiento con base va a haber deshidrohalogenación y el producto final va a ser el que nosotros esperábamos, pero el mecanismo es distinto. Bueno, si usamos, acá estamos trabajando en dioxano, estamos trabajando a 0 grados, o sea que las condiciones son controladas. Si trabajamos a temperatura ambiente y probablemente con el halógeno en exceso, vamos a tener polihalogenación. Y fíjense lo que pasa en este caso específico. Acá estamos trabajando con bromo, no ya con dioxano, sino con metanol, que es un solvente prótico, nucleofílico, que puede reaccionar como nucleófilo. El dioxano es un éter, y estamos trabajando a menos 10. Lo primero que va a ocurrir, bromonio, intermediario de la CEA, etc. No va a haber rearomatización por pérdida de este protón, sino que este nucleófilo, el metanol, va a hacer un ataque nucleofílico, ¿sí? Dando esta especie de aducto que se puede aislar o por lo menos detectar. Y por otro lado tenemos acá un bromo en posición alílica, eso lo tienen claro, en el carbono vecino a un carbono con doble enlace. Posiciones alílicas y bencílicas tienen muchas cosas en común, con lo cual podemos pensar que si este bromo se va como bromuro,
y queda una carga positiva. Esa carga positiva puede estar estabilizada por este doble enlace, que la puede deslocalizar, y por este oxígeno también, que puede ceder su par de electrones, ¿sí? O sea que ya no quiero afirmar así rotundamente que va a ser una SN1, pero en el caso de la SN, si fuera una SN2 o una SN intermedia entre una 1 y una 2, tendríamos también la estabilización de este doble enlace que interactúa con el carbono en estado de transición y del oxígeno, ¿sí? O sea que la sustitución acá está muy favorecida, la salida de este bromo está muy favorecida, ya sea que vaya por una SN1, una SN2 o algún tipo de SN, ¿sí? Y finalmente lo que obtenemos es este aducto. Esta es un comportamiento, digamos, distinto al que vimos y responde a la menor aromaticidad, la menor estabilización por aromaticidad del furano y a su consecuente mayor tendencia a comportarse como un dieno rico en electrones, ¿sí? Y acá nos quedamos, o sea que no vamos a obtener el bromo derivado si estamos trabajando en estas condiciones. Es verdad que esto yo lo traje para que ustedes vieran. Evidentemente, estas condiciones se buscaron para intentar aislar intermediarios de reacción, poder elucidar si hay un mecanismo alternativo al de la CEA y si trabajando en condiciones controladas podemos tener alguna diferencia entre el furano y el resto de los pentagonales, ¿sí? Si uno quiere hacer una CEA, la puede hacer, basta que encuentre las condiciones. Más sustitución electrofílica aromática, acilación de Friedel-Crafts, presencia de ácido de Lewis, reacción de Bills-Meyer, o sea, formilación. Nuevamente falla la alquilación de Friedel-Crafts, no puede hacerse, conduce a productos de descomposición. Y sí podemos tener una reacción de Mannig como lo habíamos visto antes. Es una sustitución electrofílica aromática y no hay diferencias. Bueno, esto podemos retomarlo la vez que viene, pero ya lo van viendo. Las diferencias aparecen, por ejemplo, con el pirrol. El tiofeno, recuerden que medios levemente ácidos los tolera, ¿sí? El pirrol no, el pirrol polimeriza. Pero el furano lo que hace es dar una reacción de apertura del anillo heterocíclico y conduce a compuestos 1,4 dicarbonílicos. Al punto que en síntesis, cuando se hacen análisis para planear una síntesis, etc., muchas veces se usa un furano como un compuesto 1,4 dicarbonílico enmascarado, ¿sí? Se trabaja con el anillo de furano y cuando uno quiere realmente ya llegar al producto final, simplemente trata con medio ácido diluido y obtiene el compuesto 1,4 dicarbonílico, ¿sí? Es un equivalente de compuesto 1,4 dicarbonílico. Lo dejamos ahí, la vez que viene miramos un poquito qué fue lo que pasó en cada uno de los casos. Y les comento algo en relación a bueno, se los digo ahora porque la vez que viene ya faltan 6 días y me voy a olvidar. Ayer fue la revisión de los promos. ¿Estoy bien? Sí, ayer. Después del teórico fue la revisión de los promos, más allá de las cosas, notas y cosas, digamos, particulares de cada uno de los exámenes y cada una de las personas que corrigieron. Un alumno me hizo una pregunta que me pareció que podía ser de interés para los demás. Creo que se había sacado un 6 y me dijo, dígame la verdad, ¿es promocionable? Sí, te digo la verdad, con un 6 es promocionable, con un 5 también, porque la verdad que la nota final que se tiene que sacar es la misma. También es promocionable. ¿Y qué tengo que hacer? Sentarte y hacer los ejercicios, y cuando un ejercicio no sale, no parar, no seguir con el próximo, ¿sí? Hasta que ese ejercicio no esté resuelto a conciencia, no seguir avanzando. Eso es
y bueno, se los digo a todos los que están acá, los que van a escuchar la transmisión, o no sé cómo se llama esto, la clase grabada, porque me parece que puede ser interesante que sepan eso.